usted le gustan los jarabes para la tos? Se lo toma así con pasión y dice, ¡ay, qué lindo! Hoy me tomo un jarabe. Hay algunas medicinas que no nos gustan mucho, pero a veces nos hacen bien, entonces hay que tragarlas. Bueno, gracias a Dios que cuando Dios nos habla, nos da una medicina que es riquísima, es como un chocolate, hermano, ¿no? Es una medicina que nos trae alivio al alma, nos da dirección, pero también nos habla directamente, ¿no? Para poder corregir muchas cosas. Así que es importante ver lo que Dios quiere hablarnos de manera directa. Amén, muy bien. Quisiera hoy compartir con ustedes algo que ya saben. Algo que ustedes ya saben. Pero el apóstol Pablo dice, creo que Ale también le había dicho con las damas, les conviene que los recuerde, que les recuerde una y otra vez, porque esto es fundamental para nuestras vidas. Quiero recordarles la importancia de la oración y la oración que es efectiva, porque eso cambia todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra dirección totalmente, y si no nos acoplamos a lo que Dios dice, pues la verdad es que perdemos muchas bendiciones. Así que yo quiero hacerte una pregunta y voy a pedir a varios que la contesten, se van a poner de pie y van a decir fuertemente la respuesta, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué sucede o no sucede cuando no oramos? ¿Qué pasa cuando no oramos? A ver, ¿quién se pone de pie y dice, esto es lo que pasa? No estamos en comunicación con el Señor. Exacto. No oramos, no estamos en comunicación con el Señor y eso trae una secuela de cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ricky. Es cierto, es verdad, qué perdido que andamos, ¿sí? ¿Y Lorca? Estamos perdidos si no oramos, es cierto. ¿Qué más? Juan. Nos debilitamos espiritualmente, nuestra fe empieza a desmayar. ¿Mario? No tenemos comunicación con Dios. No tenemos comunicación con Dios y si no hay comunicación con Dios, no sabemos para dónde ir. ¿Qué más? ¿Sandra? ¿Sandra? Impedimos la obra del Espíritu Santo. Es cierto. Se impide la obra del Espíritu Santo. Tiene tanto que hacer, pero al no orar, Mauricio, no tenemos crecimiento. Es cierto, no tenemos crecimiento. ¿Qué más? Iris. Perdemos bendiciones de Dios. ¿Qué más? Amparo. Cuando llegan las pruebas y las dificultades, nos confundimos, no sabemos a dónde. Es verdad, no tenemos discernimiento, no sabemos qué pasa en medio de las pruebas y las luchas, ¿no? ¿Qué más? Sí, Sandra. El Espíritu Santo se entristece, ¿no? Porque no hay comunicación, porque hacemos nuestra vida. Es cierto. ¿Qué más? ¿Qué pasa o no pasa cuando dejamos de orar? ¿Qué pasa con las tentaciones? ¿Son más fáciles sobrellevar o resistir las tentaciones cuando oramos o cuando no oramos? Somos vulnerables, exactamente. ¿Saben que esta lista sigue, no? ¿Usted se imagina ya en su cabeza todo lo que puede llegar a pasar si no oramos? La oración no es una opción para un cristiano. La oración no es una opción. Usted va a la Biblia, alguien se puso a contar las palabras oraciones y aparece más de 650 veces. La oración es fundamental para el creyente, porque sin oración, como dicen ustedes, no hay comunicación con Dios. No hay comunicación con el Espíritu Santo, estamos perdidos, no hay orientación, somos vulnerables a los ataques del enemigo, no recibimos bendiciones. Todo eso es cierto si no nos enfocamos correctamente. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, la última parte, que debemos tener cuidado porque la oración, no cualquier oración, a veces son respondidas. No todas las oraciones son respondidas. Hay algunas oraciones que Dios no responde. Hay otras oraciones que lo hacemos, pero no lo estamos haciendo bien. Santiago nos dice, en el capítulo 5, versículo 16, la segunda parte, la última parte, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede repetirlo conmigo esta frase? La oración
eficaz del justo puede mucho. Así que hay una oración eficaz. Hay oraciones eficaces. La palabra en griego para la palabra eficaz es la palabra energeo, que significa ser activo, eficiente, que obra, que opera. Así que hay oraciones eficaces. Y las oraciones eficaces tienen que estar conectadas con la voluntad de Dios. Si mi oración no se conecta con la voluntad de Dios, no es eficaz, no funciona. Mi oración tiene que ser hecha con fe al Señor siempre, entendiendo que Él va a tener la respuesta. Además, dice, la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Es poderosa, puede mucho, es poderosa. ¿Quiénes son los justos? ¿Saben quiénes son los justos? Los que se han sometido a Cristo, le han pedido perdón por sus pecados, Jesús ha venido a habitar en sus corazones y ahora el Espíritu Santo mora en su corazón. Por lo tanto, entonces esa persona ha sido justificada, ha sido perdonada, tiene nueva vida en Cristo y tiene una relación estrecha con el Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Esa persona es justa y esa persona, al orar eficazmente, pues suceden cosas extraordinarias. La oración del justo puede mucho. Es una oración eficaz. ¿Qué significa eficaz? ¿Cómo debería ser la oración? Ahí aparece el ejemplo de Elías después, ¿no? Diciendo que Elías era un hombre sujeto como nosotros, pero él oraba y algo sucedía. Había una oración eficaz. ¿Cómo es la oración eficaz? Déjame darte algunos principios que son fundamentales para que nuestra oración sea eficaz. En primer lugar, la oración es eficaz, es la que se considera una prioridad. La oración no puede ser un parche para el creyente. No puede ser cuando tenga algún problema, entonces voy a orar. Si es así, no estoy conectado con Dios y la verdad es que necesito primero orar para conectarme con Él y entender lo que quiere hacer. Yo necesito darle prioridad en mi vida a la oración. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Cada día que nos despertamos, cada día que nos levantamos, ¿qué es lo más importante? Teóricamente es conectarnos con Dios, ¿no es cierto? Buscarlo en oración y saber qué es lo más importante. Pero te pregunto, en esta semana, ¿has pasado algún día sin orar? ¿Has pasado algún día sin conectarte con Dios? Algo tiene que suceder dentro de nosotros, ¿no? Para decir, me falta algo no está bien, porque debería haber priorizado la oración, ese encuentro con el Señor, el estar con Él. Fíjese, Salmo 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y todos los días repetía lo mismo. Eso significa para él, para David, en este caso el salmista, dice, todas las mañanas yo me voy a presentar delante de Dios, porque ese es mi compromiso con el Señor, porque yo quiero que todas las cosas funcionen de acuerdo a lo que Dios dijo que lo va a hacer. Así que voy a orar por esto. Escuchar a Dios tiene que ser lo más importante para nosotros. Es más importante que escuchar a otras personas. Es más importante que escuchar las opiniones de los meteorólogos, las opiniones de los financieros, las opiniones de cuántas personas que es verdad que son importantes sus opiniones, pero en prioridad, ¿qué es lo más importante? Escuchar a Dios, lo que Dios quiera decirme, de qué manera puedo relacionarme con Él. Así que es importante conectarme con Dios en primer lugar. ¿Saben que cuando nosotros nos conectamos con el Señor y empezamos nuestro día orando, escucha esto, administramos mejor todas las horas de nuestro día? Porque Dios nos da sabiduría, nos dice lo que debemos hacer, el Espíritu Santo está activo en nosotros, hablándonos, ayudándonos, ¿saben qué cosa? A no perder el tiempo. Cuando tú oras, vas a perder menos tiempo. Así que es ridículo esto cuando nosotros decimos, es que no puedo orar, ¿por qué? Porque no tengo tiempo. No, es ridículo, te perdiste. Si tú dices no puedo orar porque no tengo tiempo, es porque estás muy mal administrado. Y necesitas reorientar tus prioridades
Porque cuando empiezas tu tiempo con el Señor orando, verás que todo lo demás se acomoda en su sitio justo. Toma el caso de Nehemías. Nehemías era una persona súper ocupada, tenía que hacer miles de cosas, pero él estaba con Dios todo el tiempo. Venían los enemigos y le decían, mira, tenemos que reunirnos, no en un campo de no ven aquí, vamos a tratar las cosas que se... No, dice, ¿sabe lo que dice Nehemías? Yo no puedo perder el tiempo con ustedes, yo sé lo que tengo que hacer y es muy importante lo que tengo que hacer. Entonces, frente a nuestro día, la prioridad es comunión con el Señor, comunicación con Dios. Necesito escucharlo al Señor, así que somos librados de los engaños. ¿Se acuerdan que decíamos también, ustedes los dijeron, que cuando no oramos somos más vulnerables a las tentaciones? Y uno tiene que estar fuerte desde que se levanta. Dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús, Mateo 26, 41, velad y orad. ¿Escucharon? ¿Recuerdan este pasaje? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, necesitamos nosotros estar en esa disposición con el Espíritu Santo para poder orar y velar y estar atentos, porque ya Jesús lo dijo, en cualquier momento te puede venir una tentación. Tú no puedes decir cuándo viene la tentación y cuándo no. Hermano, a ver, yo he sido testigo de, en reuniones de varones, mientras estamos todos orando y demás, a uno de los varones le recibió ahí un Facebook, ya hace mucho tiempo, de otra novia. Y él creyó que era de Dios porque estaba en la iglesia. No, tienes que saber que las tentaciones vienen en todo tiempo, aún hasta en la iglesia. Aún cuando estamos compartiendo comunión, aún cuando estamos escuchando un mensaje, el diablo te va a tirar dardos, siempre. Y la manera de protegernos frente a esas tentaciones es que nosotros tengamos comunión con Dios. Estemos orando, estemos vigilando y atentos. Tienes que saber que el diablo anda alrededor nuestro, ya lo sabemos, como león buscando a quien devorar. La oración lo que hace es predisponernos en el Espíritu Santo para saber que esas tentaciones no van a venir a nuestra vida. En la oración, ahí es donde tenemos dirección para saber cómo guiar nuestro matrimonio, cómo guiar nuestra familia, cómo guiar a nuestros hijos, cómo ser más productivos en el trabajo, cómo aprovechar las horas. Todo eso hace la oración y necesitamos comunicarnos. Normalmente cuando un matrimonio, y ya ustedes lo saben porque siempre lo decimos, cuando un matrimonio empieza a dar algunos síntomas o señales de peligro, la primera pregunta que hacemos con Alexandra es, ¿están orando? Y la respuesta es, ¿cómo ahora? Se escuchan 2 o 3 grillos por ahí. Porque la oración hace la diferencia. Cuando no oramos, entonces empezamos a abrir puertas al diablo, a las tentaciones, a las tonterías. Necesitamos orar, porque Jesús lo dijo exactamente, ¿no? Por eso es tan importante esto, que para nosotros sea una prioridad. No cuando venga el problema voy a orar. No, la verdad es que tienes que prepararte antes de los problemas. Tienes que preparar tu corazón cuando llegan las situaciones difíciles, porque a todos nos pasan situaciones complicadas, pero cuando uno está en oración, está preparado para poder enfrentarlo, recurre a Dios y tiene tantos recursos el Señor para darnos, porque estamos conectados con Él. Si no estamos conectados, vamos a ir a la deriva, como escuché aquí entre nosotros. Estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Necesitamos poner al Señor en primer lugar, la oración como prioridad de nuestras vidas, siempre. Segundo principio, la oración eficaz es la que se entiende como un diálogo. Estoy hablando con Dios, Rey del universo, Señor de Señor, y además el Espíritu Santo está dentro de mi corazón. Estoy hablando y compartiendo un diálogo. Elías era una persona que priorizaba la oración, pero compartía con Dios diálogos. Él tenía palabras de Dios para darle a otro, porque había escuchado a Dios primero. ¿Cómo sabemos esto? Porque Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Aquí, donde yo estoy, está la presencia de Dios, estamos comunicados y Él me dice tal cosa. Ese diálogo es continuo.
Es una relación que había con Dios de manera estrecha. Cuanto más tiempo yo pase con el Señor, más voy a escucharlo, mejor voy a escuchar su voz. ¿Sí? Cuando estoy en el supermercado con tantas voces por allí, yo puedo identificar una, la de Alexandra. Su voz es muy particular para mí. ¿Por qué? Porque hace 32 años que la escucho permanentemente en casa. Así que yo ya sé cuando ella habla, ya sé su tono de voz, ya sé inclusive hasta lo que se dice más allá de la palabra. Porque nos conocemos, hay una relación estrecha y es un diálogo, ¿sí? Alexandra y yo comunicamos permanentemente las cosas, nos escuchamos, hablamos, porque tiene que haber un diálogo. Lo mismo pasa con el Señor, debemos escucharlo, debemos escuchar a Dios, tenemos que aprender a escuchar al Señor. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Qué lo hizo diferente? Porque alguien le enseñó, de chiquitito, a Samuelito. Le digo, mira, cuando tú escuchas que están llamándote, di esta frase, ¿quién la sabe? Eso, habla Jehová que tu siervo oye. Eso significa que Dios está hablando y yo tengo que escuchar. Pero soy muy propenso a, es que tengo 2 minutos, así que Señor, te digo esto y si tienes algo que decirme, pues el domingo en la iglesia. Y de repente Dios quiere hablarnos ahí. Necesito tomar tiempo, aprender a escuchar a Dios, porque si lo más importante es esto, a ver, de veras, en este diálogo con Dios, ¿qué es más importante, lo que yo le digo a Dios o lo que Dios me dice a mí? ¿Se dan cuenta que es más importante lo que Dios me dice a mí? Yo tengo que aprender en la oración a tomar un tiempo para escuchar a Dios. Así que mientras tú oras y le pides y clamas al Señor y lo que sea, detente un momento en tu oración, en privado, trata de escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué te va a decir en ese momento? Por eso esta oración es muy difícil hacerla en un carro, ¿no? Mientras estamos conduciendo y uno se cruza ahí y estamos orando, Señor, destrúyelo a ese con un rayo. No, esas oraciones no sirven. Lo que tengo que hacer es tomar un tiempo en la presencia del Señor para pedirle al Señor esto de comunicación, escuchar lo que quiere hacer el Señor, cómo me empieza a hablar. Si no escuchas nada, empieza por esto muy sencillo. ¿Qué versículo me hablaría el Espíritu Santo para esta situación en este momento? Porque dice que el Espíritu Santo te recordará la palabra. Así que cuando no escuchas nada, empieza por esto. ¿Qué me diría el Espíritu Santo por la Biblia para que yo pueda tomar esta decisión? Y vas a ver que el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Te va a dar palabra, te va a recordar la palabra. Ojalá que tenga mucho para recordar porque has leído mucho de la palabra de Dios, ¿no? Y de esa manera entonces empieza un diálogo con Dios. Empiezas a escuchar ese versículo y, ay, gracias Señor por esto. Y tú al Señor, ¿cómo te parece? Y vas a ver que el Espíritu Santo empieza a subir su voz en tu corazón y lo vas a empezar a escuchar de una manera más profunda porque te interesa escuchar a Dios. Muchas veces Dios no responde porque quiere ver cuánto interés hay en escucharlo a Él. ¿Realmente vamos a pasar mucho tiempo en su presencia? A veces la oración se me hace un poco larga y no escucho todo lo que a mí me gustaría escuchar. ¿Por qué? ¿Porque Dios se hace de rogar? No. Dios quiere que nosotros despertemos el deseo, despertemos la pasión por estar con Él, despertemos esa comunión que queremos y anhelamos para poder seguir adelante. Necesitamos esto, aprender a escuchar al Espíritu Santo en esa situación. Así que una vez que oro al Señor, le pido dirección, una vez que, antes de levantarte, ¿no?, de tu oración, pregúntate, ¿tengo paz en mi corazón? ¿El Espíritu Santo me está confirmando que esto es por lo que yo estoy orando? Si todavía no tienes una confirmación, sigue orando. Sigue pidiéndole al Señor hasta que estés seguro, convencido del Espíritu Santo, con paz en tu corazón de decir, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que yo tengo que decidir, hacia aquí me tengo que dirigir. El Espíritu Santo estará trabajando en ti porque tú estás atento, porque tú tienes el deseo
de que el Espíritu Santo hable. Ahora, la oración es un diálogo con Dios, conmigo, y yo me tengo que ajustar primero a lo que Dios quiere hacer. Miren, hay personas que pasan muchas horas orando, pero no son efectivos, porque oran con mala intención. Estuve orando 2 veces por mi esposa para que Dios la toque. Y Dios dice, yo quería tocarte a ti. ¿No te estás dando cuenta que tú tienes que estar tocado primero? No, yo tengo que orar por los líderes, porque los líderes están perdidos. Y Dios dice, pero yo te quería tocar a ti. Voy a orar por el pastor, a ver si el pastor se aviva. Y Dios dice, pero quiero tocarte a ti. ¿Cuál es tu responsabilidad personal con Dios? Entonces, por eso podemos tener muchas horas de oración sin que sean efectivas. La oración es la que a mí me conecta con el Espíritu Santo, me revela lo que hay en mi corazón para poder someter eso a Dios, que Dios empiece a trabajar y las cosas cambien. Pero empieza por mí. Puedo hacer muchas oraciones, pero realmente la que va a producir cambio es la oración que yo hice, porque me voy a comprometer con esto, ¿no? Esa oración es la que empieza a hacer cambios en nuestra vida. Ahora, después de la oración, lo que sigue es la obediencia. ¿Cuántos lo saben? Dile a la persona que está ahí al lado. Después de la oración sigue la obediencia. Ya lo sé. ¿Sirve de algo orar 4 horas y no obedecer a lo que Dios me está diciendo? Eso no es efectivo. Para ser efectivo yo tengo que ser obediente a lo que Dios me está hablando. Me está diciendo por la Escritura lo que debo hacer. Y si no obedezco, miren hermano, es que yo me tengo que sacar los preconceptos inclusive antes de ir a orar. Porque muchas veces yo voy a orar ya con mi idea resuelta, ¿no? Yo quiero que Dios haga esto. ¿Sabe qué le pasó a Jeremías? Si usted lee Jeremías, le va a producir muchos dolores en el corazón por la respuesta que tenía el pueblo de Dios. Habían venido los babilonios, lo habían destruido, habían dejado poquita gente. Y de pronto Jeremías se queda con ellos, ¿no? Y uno de allí de los líderes le dice, de los que se quedaron, vienen a Jeremías y le dice, por favor, ora por nosotros, intercede por nosotros, a ver qué es lo que Dios nos dice. Y escuchen esto. Jeremías 42:6 dice que ellos dijeron, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, a la cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Qué pasaje maravilloso, ¿no? ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, dice Jeremías, yo voy a orar, cuando tenga la respuesta se la doy. Después de algunos días viene Jeremías y les dice, tengo una respuesta de Dios para ustedes. Dale, a ver, amén. No vayan a Egipto, quédense aquí. Yo acá los quiero bendecir, dice Dios. ¿Saben lo que hizo el pueblo? No, eso es mentira, te están engañando, eso no es de Dios. No, nosotros vamos a Egipto. Y se fueron a Egipto y lo agarraron a Jeremías y se lo llevaron también. Lea eso en la Escritura. Dios, no puede ser. Dios, vinieron todos a decirle, por favor, ora al Señor, lo que Dios te diga, está bien, sea bueno o sea malo. Y Dios le dice, quédense aquí. Dijeron, no, eso no. ¿Por qué? Porque en su idea, su oración era, Señor, queremos ir a Egipto. Eso era lo que había en su corazón. Y ellos creían que Dios le iba a decir, sí, vayan a Egipto, está todo bien. No, no tenían que ir. Entonces nos encontramos con esto, que muchas veces queremos obedecer lo que nos gusta. Obedecemos lo que nos conviene. Obedecemos aquello que nos hace quedar bien. Obedecemos solo aquello que políticamente es correcto. Obedecemos para que nadie siente que yo lo defraudo. Entonces, al final esa obediencia termina siendo hipocresía. La obediencia es que Dios habla y diga lo que tenga que decir. Una vez que lo dice, me lo apropio y obedezco al 100% de lo que Dios me dijo. Si es 99, no alcanza porque es desobediencia. Es 100% de lo que Dios me dijo.
entonces mi oración es eficaz. ¿Por qué? Porque la estoy poniendo en práctica. Para todo lo que Dios me dijo, la voy a poner en práctica. Puede que te cueste mucho, puedes que a lo mejor pierdas credibilidad, puedes que a lo mejor pierdas algunos beneficios, pero si tú obedeces a Dios, tienes que saber que Dios te va a recompensar todo eso que parece que vas a perder. Cuando hacemos las cosas correctas, entonces ahí es cuando Dios bendice. Si no hacemos oraciones eficaces, perdemos bendiciones. Si no hacemos oraciones eficaces, nos apartamos de Dios, porque estamos creídos en nuestros propios caminos. Necesitamos ajustarnos a la voz de Dios, obedecer al Señor y decir, bueno, Señor, si tú lo dices, pues allí voy. Así que la oración eficaz es la que está acompañada de obediencia, por haber escuchado a Dios en ese diálogo continuo del Señor. Tercer principio fundamental, la oración eficaz es la que también es un canal de intercesión. No es solamente orar por mí, es ir más allá de mi realidad y empezar a orar para bendecir, orar para abrir puertas, orar para que otros sean salvos, orar más allá. No dice la palabra de Dios, orad unos por otros. Por eso cuando nos reunimos en la iglesia, oramos juntos, oramos unos por otros, porque es fundamental en el cuerpo de Cristo la oración que fluye en el cuerpo, porque estamos orando unos por otros, como dice la palabra de Dios. Así que salimos de nuestro egoísmo, salimos de nuestras propias necesidades para poder orar por aquellos que también necesitan del Señor. ¿Y saben qué hace Dios? Cuando tú oras por otro, Dios empieza a resolver algunos asuntos tuyos. Porque quiere ver esa disposición para poder orar por otros. Dice Romanos 15:30, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuántos hermanos necesitan ayuda en oración? ¿Puede levantar su mano si usted sabe que necesita que lo ayuden en oración? ¿Puede levantar su mano? Yo también la levanto. Fíjese, ¿puedes ver las manos? Miren cuántas personas necesitan oración. Y alguno dice, es que yo no sé qué orar. Hay tanto para orar. Si yo estoy conectado con el Señor y entiendo por qué estoy orando, tengo tanto que orar. Tengo tanto que pedir por mis hermanos. Miren, muchas veces lo que he hecho para que no se me escape ningún hermano de la iglesia, agarro el directorio. Empiezo a orar por el directorio, desde la A hasta la Z, por cada hermano, para que no se me pase ninguno. Porque necesitamos orar unos por otros. Y Dios funciona de una manera extraordinaria. Cuando yo oro por otros, Dios hace algo extraordinario en otra persona, a pesar de la distancia, a pesar de que no estamos conectados, a pesar de que ni siquiera Él sabe por qué estoy orando. ¿Cuántas veces el Señor nos ha despertado a la noche, a la madrugada, poniéndome nombres de personas para orar? Y hay que obedecer. Hay que obedecer. Una vez un muchacho me dijo, pues yo digo, el Señor me despertó con un nombre tuyo hace como 2 años y estuve orando. Dice, ese día yo tuve un ataque al corazón, casi me muero. Yo digo, no sé por qué Dios me despertó a mí para orar por él, pero esta persona sigue viviendo. Yo no sé si es porque yo solo oré, a lo mejor otros también se despertaron para orar, pero necesitaba oración. Y Dios estaba buscando a alguien que quiera orar y quiera compartir esa oración por esa persona. Interceder por otros. También es pedir por toda la iglesia. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos, no solamente por los que me conviene, ¿no? No solamente por aquellos que son afables y agradables. Hay que orar por todos, ¿no? Para que Dios se mueva y Dios haga cosas extraordinarias. También la Biblia nos dice, escuchen esto, orar por el gobierno. ¿Qué es más fácil? ¿Orar por el gobierno o quejarse del gobierno? Lo más fácil para la carne es quejarnos. Pero orando hacemos diferencia, quejándonos no. Dice la Biblia, 1 Timoteo 2, 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué? Prediquemos el Evangelio, para que tengamos libertad de hablar la palabra de Dios, para poder expandir el mensaje del Señor.
Oremos por eso, oramos por aquellos que están en eminencia. Así que oramos también por los del gobierno, para que Dios les dé sabiduría, para que la iglesia siga avanzando y se pueda cumplir el propósito del Señor. Así que es interceder por los que no conocen al Señor. Hace algunas semanas atrás pusimos, no sé si escrito ahí, o por lo menos escrito en el corazón, 3 personas que tengas en tu corazón que quieres que sean salvos y Dios puede usarte a ti. ¿Se acuerdan? ¿Estás orando por ellos? ¿O fue ese momento y ya está? La oración por esas personas tiene que ser constante. Si yo anhelo que sean salvos, debo orar para que ellos realmente tengan esa posibilidad, ese encuentro con Dios, Dios los toque, el Espíritu Santo haga un convencimiento especial en sus corazones. Mi oración tiene que estar ahí, oración para que alcancen salvación, interceder por ellos. Cuarto lugar, cuarto principio, la oración eficaz es la que se mantiene como una relación constante con el Señor. Es una relación que va creciendo. Debo crecer en relación con el Señor. Dios me habla, lo escucho, tengo que seguir avanzando. Mira, hermano, muchas veces van a venir dificultades a tu vida que vas a creer que es mejor no orar. Que vas a creer que ya no sabes ni qué orar porque oraste todo lo que tenías que hacer. Que hay momentos en que parece que te detienes, pero fíjese, Colosenses 4:2 te dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que perseverar en la oración, continuar orando, porque Dios tiene la respuesta en su tiempo. Y si yo dejo de orar, tal vez la respuesta se perdió. Pero si yo continúo orando, Dios está obrando para ese tiempo justo. Además, recuerden que nuestra relación con el Espíritu Santo es continua, no es momentánea, tiene que ser permanente. Y mi relación con el Espíritu Santo tiene que ser a través de la oración. El salmista que escribió el Salmo 55:17 dice lo siguiente, escuche con atención. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuándo hay que orar? A la tarde, a la mañana, al mediodía, en todo tiempo. Salmo 55:17. Es una oración constante, permaneciendo en esa relación. Acuérdense también, según 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Eso significa que mi oración es constante a Dios, permanentemente. Puede que esté trabajando, haciendo miles de cosas, pero mi espíritu está orando, mi espíritu está conectado con el Espíritu, esperando una respuesta de Dios para eso que estoy orando. A veces tengo que ayunar para dejar de lado la comida y enfocarme exactamente en lo que Dios tiene como respuesta para esa oración. Necesito profundizar esa relación con el Señor, orando en el Espíritu Santo. Muchas veces la Biblia dice esto. Por ejemplo, Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y con esto ya termino. Orando es en conexión con. Cuando tú oras en conexión con el Espíritu Santo, tus oraciones son eficaces porque Dios mismo está orando a través de ti. El Espíritu Santo está orando contigo. Por eso es una relación constante y eficaz. Y lo más lindo de todo es lo que le pasó a Job. A Job con tantas situaciones difíciles, ¿no? Pero fíjense en los últimos versículos. Job 42:4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Necesitamos ese encuentro diario con el Señor, constante, donde compartimos cosas íntimas con el Señor. Dios nos habla y de esa manera aprendemos a relacionarnos con Dios, aprendemos lo que Dios tiene, aprendemos que hay un plan de Dios para nuestra vida, aprendemos cómo pedirle al Señor y de qué manera ser constante. Así que, hermano, la oración tiene que ser eficaz en nuestras vidas y dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Inclina tu rostro y vamos a orar. ¿Cómo estás con la oración? ¿Cómo está en tu tiempo de oración? ¿Es para ti prioridad? ¿U oras cuando las cosas pasan? ¿Estás buscando escuchar al Espíritu Santo? ¿Te has dado cuenta que sin Él, sin su dirección y sabiduría, estamos perdidos? Si realmente te has dado cuenta que necesitas poner en prioridad la oración en tu vida, si necesitas escuchar a Dios, no te levantes de esa oración hasta escucharlo al Señor. Si necesitas profundizar esa oración, si necesitas tener esos encuentros reales con el Señor, yo quiero animarte a que te pongas de pie. ¿Sí? Solo ahí donde estás, no, ni siquiera pasar aquí, solo ponerte de pie ahí y decirle: Señor, yo quiero mejorar mi oración, yo quiero profundizar mi oración, quiero escucharte más, quiero conocerte, quiero en cada día de mi vida comprometerme a un tiempo de oración, pero que sea profundo. Una oración donde produce cambios en mi vida. Ya no puedo seguir igual. Si sigues igual, vas a tener los mismos resultados. Necesitas hacer algo diferente. Y la diferencia lo marca la oración en tu vida. Es la manera de encontrarte con el Espíritu Santo cada día y tener la dirección que necesitas. Hay muchas necesidades en tu vida que están pendientes porque todavía no estás orando como Dios quiere que lo hagas.